Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de lenguaje, esperando que todos se encuentren bien, de la misma forma que sus familiares. Vamos a iniciar ya con esta tercera semana. Algo muy importante que acotar el día de hoy es lo siguiente. Si bien es cierto, la primera semana trabajamos reglas de acentuación general, luego desarrollé el tema de nociones fundamentales de la morfología. Claro que este tema es un tema mucho más avanzado y es probable, ¿no es cierto? O creo que hicimos nociones de la sintaxis. Bueno, es probable que este tema te haya originado ciertas dudas, ciertas complicaciones. No te preocupes que es un tema fundamentalmente avanzado. Lo realicé porque hubo un desorden, una desorganización en los temas, pero hoy vamos a continuar en donde nos habíamos quedado, ¿correcto? O sea que después de reglas de acentuación general, hoy tendríamos que trabajar o vamos a trabajar reglas de acentuación especial. Entonces, recordando esos parámetros, es que vamos a trabajar el día de hoy. Te voy a indicar por qué se le llama reglas de acentuación especial, cuáles son sus condiciones manifiestas, cuáles son los elementos importantes a poder destacar y finalmente vamos a desarrollar nuestro libro. ¿Correcto? ¿Qué va a pasar, profesor, con el tema anterior que usted hizo sobre la sintaxis, sobre los sintagmas? Bueno, eso después lo vamos a ver, ¿no? Por ahora solamente centrémonos en el tema de reglas de acentuación general, que ya hemos visto, y este tema del día de hoy. ¿Correcto? Así que voy a pasar a compartirte la pantallita para de una vez empezar a trabajar con esto, ¿ya? Para de una vez empezar a trabajar con esto. Entonces, es muy importante recordarles a ustedes lo siguiente. Algunos preceptos o conceptos básicos sobre las reglas de acentuación. Yo ya te había manifestado, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de reglas de acentuación, estamos hablando de estas reglas que se aplican fundamentalmente para dar a conocer las palabras que emplean tilde. O sea, ya te había explicado que había dos tipos de acentos, el acento prosódico y el acento prográfico. Claro que si vamos a hablar de reglas de acentuación, nos estamos refiriendo a las reglas de acentuación ortográfica, porque precisamente la ortografía me indica fundamentalmente cuáles son las normas o fundamentalmente cuáles son las reglas que se van a imponer dentro de este proceso, ¿no es cierto? De acuerdo a la posición del acento, todas las palabras llevan acento, las palabras se pueden clasificar en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿correcto? Pero según la tilde hay ciertas reglas de tildación, como por ejemplo, las palabras agudas se tildan en la última sílaba, pero solo se tildan cuando terminan en NS o vocal. Si terminaran en otro tipo de consonante, lamentablemente no se van a poder tildar. Por ejemplo, las palabras graves, ¿no es cierto?, o llanas, se van a tildar fundamentalmente cuando terminan, ¿no es cierto? Bueno, se tildan en la penúltima sílaba, ¿no es cierto? Y solo se tildan cuando terminan en cualquier tipo de consonante. Pero si terminasen en NS o vocal, lamentablemente no se van a tildar. Y con excepciones fundamentales de estas reglas de las palabras agudas y las palabras graves. Cuando hablamos de palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, no hay reglas especiales, ¿no es cierto? Solamente hay que decir que son palabras que tienen por regla que todas se van a tildar. Sin embargo, y esto es muy importante, sin embargo, las palabras sobreesdrújulas, ¿no es cierto?, son palabras que tienen pronombres empíricos, ¿no?, que constituyen o que forman parte de la propia palabra. Entonces, más allá de esas condiciones, lo importante o lo fundamental en este caso es ver que las esdrújulas se tildan en la antepenúltima sílaba y las sobreesdrújulas en la tras antepenúltima sílaba. Bueno, estas reglas de tildación
las vimos hace un par de semanas, ¿no? Yo creería que no te va a originar ninguna complicación. Pero cuando hablemos el día de hoy, muchachos, de estas reglas de acentuación acá especial, ¿ya? Aquí especial, de esta regla de acentuación especial, hay que fundamentar algo muy importante, ya que lo vamos a ver a continuación, Entonces les decía, ¿por qué la denominación, ¿no es cierto? ¿Por qué la denominación de reglas de acentuación especial? Primero porque sí, van a ceñirse a ciertas reglas, pero lo importante o lo trascendente en este caso, queridos alumnos, es que son excepciones a las reglas de acentuación general que ya he mencionado hace un momento. Eso quiere decir que esta vez no vamos a clasificar a las palabras según agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas, sino que ahora vamos a clasificar las palabras según ciertos casos de tildación. Por ejemplo, tildación de ciertas palabras donde se les va a agregar una tilde por una regla manifiesta. O tildación cuando una palabra con respecto a otra. O cuando es necesario que dos palabras se separen por un guión o por un elemento. O palabras fundamentalmente que adquieren una tilde, ¿no es cierto?, según la conformación o la unión con otros elementos constituyentes de la palabra. A eso se le va a conocer como reglas de acentuación especial. Pero también es importante recordar que aparte de las reglas de acentuación especial, también existen las reglas de acentuación diacrítica. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Pero lo importante es ver cuáles son esas reglas de acentuación especial. Entonces, veamos por aquí. Acentuación en palabras complejas, ¿correcto? Ahora ustedes se preguntarán, ¿a qué le denominamos palabras complejas? Eso es muy importante de acotar. Palabras complejas son aquellas palabras que presentan dentro de su estructura dos raíces, o sea, dos lexemas, o sea, dos elementos básicos y constitutivos, ¿no es cierto?, de el significado de las palabras, ¿no es cierto? Ahora, entendiendo esto, nosotros podemos asimilar y podemos manifestar lo siguiente. Cuando las palabras, ¿no es cierto?, son compuestas. Primero, cuando presentan dos o más raíces. Pero también, y eso es muy importante, las palabras son compuestas cuando presentan elementos inmediatos. O sea, cuando una raíz se junta con otra, o cuando una palabra se junta con otra. Puede hacerlo de dos maneras, uniéndose de un guión, o estas palabras no presentan guión y se unen simplemente como tal. ¿Cuáles son las reglas o las condiciones que podemos dar a conocer? Ojo que las primeras palabras que te estoy hablando son las palabras complejas, ¿no es cierto? Las que se unen por guión o sin guión. ¿Cuáles son las compuestas sin guión? Chicos, las compuestas sin guión son aquellas en donde la regla general, tomando en cuenta que el primer elemento observa su acento, mientras que el segundo lo conserva. A ver, mira, hacemos lo siguiente. Cuando dos palabras se juntan, hay ciertas reglas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las palabras en guión, ¿qué pasa si la primera palabra tiene tilde y la segunda palabra no tiene? Bueno, cuando se juntan, ¿no es cierto?, la primera palabra pierde su tilde mientras que la otra, ¿no es cierto?, mantiene su tilde, ¿no? O por ejemplo, como en este primer caso, ¿qué pasa si dos palabras se juntan? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si dos palabras se juntan y ninguna de esas tenía tilde? Según la regla, la primera palabra no debe llevar tilde, la segunda palabra sí. Un tapié, ¿ves? Debe llevar tilde. Como te decía, ¿qué pasa si la primera palabra tiene tilde y la segunda palabra que se une no? Bueno, la primera palabra perderá su tilde mientras que la otra la va a conservar. No se le va a colocar tilde, simplemente se va a conservar. Baloncesto. Ahí está. ¿Y qué pasa, profesor, si ambas palabras llevan tilde? Siempre la primera palabra perderá la tilde y la segunda mantendrá su tilde. Por ejemplo, decimoséptimo. Decimoséptimo. Ahí está.
mantiene su tilde cerca, ¿no? Entonces, esa regla o esas reglas son muy importantes con respecto a las palabras compuestas sin guión. Vuelvo a repetir. Si las dos palabras no llevan tilde, si las dos palabras no llevan tilde, y se junta, la segunda tendrá tilde mientras que la primera no. Si dos palabras se juntan y una lleva tilde y la otra no lleva tilde, la primera palabra pierde la tilde mientras que la segunda va a mantener su acento, no se va a tildar. Y si ambas palabras se tildan, la primera palabra pierde su tilde mientras que la otra mantiene su tilde, ¿no? La tilde como va. Ahí está. Esas son las palabras compuestas sin guión. Pero ¿qué pasa con las palabras compuestas por guión? Mira, aquí la regla es la siguiente. Si dos palabras se van a unir y ambas palabras llevan tilde, ambas van a conservar su tilde. Sí, pero gracias al guión, ¿no es cierto? Si ambas palabras al unirse no llevan tilde, entonces no se debe colocar tilde. Y si, profesor, la primera palabra lleva tilde y la segunda palabra no, entonces la primera palabra mantiene su tilde, mientras que la segunda palabra no llevará tilde. La regla nos dice lo siguiente, y esto hay que, digamos, aplicarlo, hay que mencionarlo, ¿no? Se va a aplicar regla general tomando en cuenta que ambos elementos de la compuesta conservan su propia secuencia. ¿Ves? Por ejemplo, teórico-práctico son dos palabras que cada uno lleva tilde. Si se unen con un guión, ambas van a mantener su tilde. Peruano-chileno, ¿no es cierto? Ninguna de las palabras lleva tilde. Por ende, si ninguna de las palabras lleva tilde, al unirse con el guión no vas a tener tilde. Y si médico-cirujano, la primera palabra lleva tilde y la segunda no, la primera mantiene su tilde mientras que la otra mantiene su acento. Pero la segunda no se va a tildar porque no llevaba acento anteriormente. ¿Correcto? Esas son las palabras o la tilde de las palabras compuestas, también denominadas palabras complejas. ¿Y por qué? Porque van a presentar dos raíces en su estructura. ¿Correcto? Ahí. Dos raíces en su estructura. Ahora, también existe las reglas por las palabras adverbializadas, ¿no? Esto es muy, digamos, algo muy especial también, claro, se le llama especial porque, digamos, son excepciones a la regla, pero se le llama adverbializadas, ¿por qué? Porque, digamos, una palabra se adverbializa, ¿no es cierto?, cuando al adjetivo calificativo se le agrega el sufijo mente, ¿no es cierto? Al agregársele el sufijo mente hay una regla manifiesta. Si el adjetivo, antes de unirse al sufijo mente, llevaba tilde, entonces ese adjetivo va a conservar su tilde si se le agrega el sufijo mente. Ahora, si el adjetivo, antes de unirse al sufijo mente, no llevaba tilde, entonces se mantiene tal igual como está, no se le debe agregar tilde. Y si, ya sabemos, la palabra, antes de agregarse al sufijo mente, llevaba tilde, entonces esa palabra conserva su tilde al agregarse al sufijo mente. ¿Correcto? Entonces, cuando se agrega el sufijo mente a un término, se aplica la regla general de la palabra primitiva. De la palabra primitiva, o sea, de la palabra inicial. Por ejemplo, fácilmente. Fácil, ¿por qué lleva tilde? Porque es una palabra grave, ¿sí o no? Claro, que debe llevar tilde. Pero como se le agrega el sufijo mente, ¿qué va a pasar? Va a mantener su tilde. Fácilmente. Felizmente, profe, feliz no lleva tilde porque es palabra aguda, pues, y termina en Z, entonces no debe llevar tilde, correcto. Felizmente, felizmente. ¿Se va a tildar? No se va a tildar porque el adjetivo feliz no lleva tilde. Y cortésmente, profe, cortés es aguda, y sí debe tildarse porque termina en S. Correcto. Al agregar el sufijo mente, cortésmente, ¿no es cierto?, va a quedar con la palabra o con el elemento tildado, ¿no es cierto? Ahora, también a las palabras adverbializadas, chicos, ¿ya? Y esto es para un apoyo importante, singular, también se le va a conocer como diatónica. Diatónica. Ahora, ustedes se preguntarán, diatónica. Ahora, ustedes se preguntarán, profesor, ¿y por qué se le llama diatónica?
Fundamentalmente se le llama así porque, ¿no es cierto?, presentan dos sílabas con mayor fuerza de voz. La palabra mente ya de por sí lleva una mayor fuerza de voz, ¿no? Mente. Claro, fácil también lleva otra sílaba con mayor fuerza de voz. O sea, siempre y cuando las palabras se adverbialicen, podemos decir fundamentalmente que son palabras diatónicas. En otros libros vas a encontrarla como palabras ditónicas. ¿Ya? Profesor, ¿y por qué? Porque presentan dos sílabas tónicas. ¿Ya? Dos sílabas tónicas. No necesariamente son sílabas que se van a tildar, pero sí son sílabas tónicas. ¿Correcto? Vale. Eso es fundamental para las palabras adverbializadas, ¿no es cierto? Palabras adverbializadas. También podemos hablar de las palabras complejas como los enclínicos. Por ejemplo, al agregarse los pronombres lo o los, la o las, le o les, mete, se, nos, al verbo, se aplica regla general. Se aplica regla general. Por ejemplo, escribe, escribe. Ah, profesor. O sea que como le estoy agregando el pronombre en crítico, escríbele, o sea que la palabra pasa de ser escribe, pasa de ser una palabra grave a convertirse en una palabra esdrújula. Ah, profesor. Por ejemplo, véndelo. Vende es una palabra grave, pero cuando se le agrega lo, se convierte en una palabra esdrújula. O dale. Por ejemplo, da es aguda, pero cuando se le agrega le, ¿no es cierto?, se convierte en grave. Dale, ¿cierto? Ale. O sea que las palabras, al agregársele, o a los verbos, al agregarse pronombres enclíticos, pasan de ser palabras agudas o graves para convertirse en esdrújulas, o en algunos casos pasan de ser palabras agudas a convertirse en palabras graves. ¿Cierto? Aquí se aplica la regla general. Aquí, cuando hablamos de verbos enclíticos, estamos hablando de palabras graves, esdrújulas, sobresdrújulas y agudas. Como te había manifestado al inicio de esta clase, sí, las palabras con acentuación especial no se van a tildar. Sin embargo, perdón, las palabras con acentuación especial sí se van a tildar, pero no se van a clasificar en palabras agudas, graves, esdrújulas o son esdrújulas. Cuando son verbos con enclíticos, ahí sí. ¿Correcto? Ahí sí. Por si acaso. Muy bien, profesor. Excelente. Excelente. Ahora, algunas aclaraciones complementarias con respecto a la acentuación especial. Primero, aclaraciones complementarias. Los dictongos y los tristongos se ajustan a las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, la tilde se coloca en la vocal abierta. Por ejemplo, huésped. ¿Por qué se va a tildar? Porque es palabra grave. Adiós. ¿Por qué se tilda? Porque es palabra aguda. Después se tilda porque es palabra aguda. Limpiar se tilda porque es palabra aguda. Despreciéis, palabra aguda. Amortiguéis, palabra aguda. Ahora, lógicamente que sabemos que en huésped hay diptongo, que en adiós hay diptongo, que en después hay diptongo, que en limpiéis hay triptongo, que en despreciéis hay triptongo y que en amortiguáis hay triptongo. Perdón. Ahí está. Ahora, con respecto al hiato simple, se ajustan las reglas de acentuación general también, ¿no? Caótico. Claro, a pesar de que se están uniendo dos vocales abiertas, la palabra caótico se va a tildar porque es una palabra esdrújula. Bacalao, bacalao. No se tilda. ¿Por qué? Porque es una palabra grave, entonces no se va a tildar porque termina en O. Recuerda que las palabras graves no se tildan, se terminan en vocal NOS. Ahogo, tampoco porque es grave. Chiquita, dos vocales cerradas iguales. Tampoco se va a tildar porque es una palabra grave. Zoólogo. Ah, pero se va a tildar porque es esdrújula. Duúmbiro.
no se va a tildar porque es palabra grave. ¿Correcto? Ahí está. Y aquí eso es muy importante. El hiato acentual es otro de los tipos de reglas de acentuación especial. Ahora, ¿por qué el hiato acentual? Porque eso es muy importante. El hiato acentual no se va a ajustar a las reglas de acentuación general. Simplemente, según la condición, y esto es muy importante, es que las vocales cerradas se van a tildar al juntarse con vocales abiertas. Ya sabes, la unión de una vocal abierta más una vocal cerrada, y una vocal cerrada más una vocal abierta, ¿no es cierto?, forman hiatos acentuales siempre y cuando la vocal cerrada se tilde. Esas, ¿no es cierto?, reglas del hiato acentual son excepciones a la regla formal de las reglas de acentuación general. ¿Por qué? Por ejemplo, en la palabra caímos, date cuenta que caímos es una palabra grave, termina en S, no se debe tildar, pero por condición del hiato acentual debe tildarse porque es la unión de una vocal abierta más una vocal cerrada con tilde. Por ejemplo, la palabra aúlla es una palabra grave, termina en N, tampoco debería tildarse. Pero ¿qué dice el hiato acentual? Que se une la vocal abierta y la vocal cerrada, y la cerrada debe llevar tilde. Reúnen. Profe, reúnen también es grave, no se debería tildar porque termina en N, pero se tilda porque se forma hiato acentual. Bahía. Profe, es grave también, termina en vocal, no debe tildarse, pero por la regla de acentuación si se tilda. Países, profe, también es grave, termina en S, no se debería tildar. Claro, se tilda por la regla de hiato acentual. Y el vaído, ¿no es cierto?, es una palabra grave también, pero se tilda. ¿Por qué? Porque forma hiato acentual. A esa regla de acentuación, de hiato acentual, también se le conoce como regla de palabras, hace un momento lo tenía en la cabeza. A ver, al hiato acentual también se le conoce como palabras donde la vocal abierta y la vocal cerrada, ¿no es cierto?, se van a unir, pero donde la cerrada debe llevar la mayor fuerza de voz. También se le va a conocer como la tilde romúdica o disolvente, ¿correcto? También por acá lo voy a colocar para que no se me olvide a mí y tampoco se me olvide a ti. También se le llama tilde robúrica o disolvente. También se le va a conocer. Profe, listo. Acá las combinaciones del hiato acentual. Recuerda que las vocales abiertas son la A, la E y la O. Y las vocales cerradas son la I y la O. ¿Correcto? Siempre el hiato acentual se va a tildar en las vocales I, U. Vocal cerrada. La Y para efectos de acentuación ortográfica se considera una consonante. Por ejemplo, volei. Profesor, ¿por qué se va a tildar? Porque termina en Y, esto ya no suena como I. O claro, suena como I, pero por condiciones ortográficas se va a considerar ahí consonante. Volei. Se va a tildar porque es grave, perdón, sí, porque es grave y termina en cualquier otra consonante. Jockey, profe, es grave, termina en cualquier otra consonante, se tilda. Pony, ¿no es cierto? Se va a tildar, ¿por qué? Porque es grave y termina en cualquier otra consonante. Pejerrey, ya. Pejerrey, ¿no es cierto? No se tilda. No se tilda. Pejerrey. Virrey, tampoco se tilda. Estoy, tampoco se tilda. ¿No? Ya sabes, ¿no? Porque es palabra grave y ahí sí, ¿no es cierto? Solo, escucha bien, solo se va a tildar y se va a considerar como consonante siempre y cuando sean en palabras graves, ¿no? Te darás cuenta, ¿no? Si son en palabras agudas, no se considera esta ley, ¿ya? Por si acaso.
Ya, profesor, excelente, gracias por la aclaración. Ya sabes, gesto acentual, tilde rúbrica o disolvente. Lo mismo que te dije hace un rato. La tilde de las palabras adverbializadas en mente se les llama tildes diatónicas o ditónicas, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Otras aclaraciones. Algunas excepciones de las palabras agudas. Por ejemplo, aquellas que terminan en grupo consonántico, dos consonantes no se tildan. Por ejemplo, zigzag, ahí no se tildan. Tic-tac, ahí no se tildan. Robot tampoco se van a tildar. ¿No es cierto? Mamut tampoco se tildan. Bistec tampoco se tildan. Ballet tampoco se tildan. Mejor dicho, no se van a tildar, las agudas no se tildan cuando a pesar de que terminan en S, tienen una consonante antes. A eso se le llama grupo consonántico, o sea, dos consonantes. O mejor dicho, no se tildan cuando el coda, ya ustedes saben que es coda, ¿no es cierto? Cuando el coda es compuesto. ¿Correcto? Cuando el coda es compuesto. Y antes de la S tiene una consonante. Excepción de las graves. Aquellas en grupos consonánticos, o sea, dos, sí se tildan. Por ejemplo, si termina en P, pero antes tenía una S, ya sabemos que las graves si terminan en S no se tildan, pero se respeta la que está antes de esa S. ¿No es cierto? Por ejemplo, bíceps, cómics, forceps, cyborg, récord, nahual. Ahí está. ¿No es cierto? Ahí está. Récords. Se tilda. Se debe tildar. ¿Correcto? Ahí. Ya sabes. ¿No? Otras aclaraciones. Hay palabras que en singular se escriben diferente que en plural según las reglas. Por ejemplo, volumen. Volumen es una palabra ¿de qué tipo? Volumen es una palabra grave. Pero si le agrego el plural, volúmenes, pasa de ser grave a ser esdrújula. Por ejemplo, palabra examen. Si paso a la palabra exámenes, pasa a ser esdrújula. Examen grave pasa a ser esdrújula. Certamen es grave, pero cuando pasa a certamen se convierte en esdrújula y ahí sí debe tildar. En carácter, régimen y espécimen, al pluralizarse cambia la ubicación del acento. Por ejemplo, carácter se tilda porque es grave y termina en L. Pero si yo lo pluralizo y digo caracteres, ahí sí ya no se tilda. Porque pasa de ser grave, ¿no es cierto? Grave terminado en R a grave terminado en S. Ahí ya no se tilda. ¿Ves? La regla dice que las palabras graves no se deben tildar si terminan en S. Régimen es esdrújula, ¿no es cierto? Pasa de esdrújula, mira, régimen a convertirse, a ver, régimen esdrújula a otra esdrújula, ¿no? Regímenes, ¿no es cierto? Ahí está. Régimen a regímenes, ahí está, esdrújula. Espécimen, ¿no es cierto? Espécimen esdrújula a especímenes esdrújula. Ahí está. Por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Algunas aclaraciones, por ejemplo, los extranjerismos no admitidos no deben tildarse, pues no son palabras castellanas. Por ejemplo, Beret, Wagner, Baguette, Mozart, marketing y hobby. Esas no se tildan porque no son extranjerismos castellanizados, ¿no? Los extranjerismos adaptados sí se ajustan a las reglas de tildación. Por ejemplo, carnet de carnet, ahí sí. Buffet de buffet, sí. Chalet de chalet, sí. Croissant de croissant, sí. Whisky de whisky también. Fútbol de fútbol, sí, claro, cierto castellano. Y algunos latinismos, ¿no? Los latinismos crudos y frases latinas no se tildan y se escriben en cursiva. Claro, son latinismos crudos porque son latinismos que parten de una condición originaria de latín. Alma mater, crescendo, habeas corpus, trivium, alter ego y quadrivium. Pero los latinismos adaptados e incluidos en el latín científico sí se tildan según las reglas generales de institución. Por ejemplo, accessis, ¿no es cierto? De accessis es una palabra latina pero castellanizada y se convierte en palabra grave que se debe tildar. Por ejemplo, adenda, ahí sí, adenda, ¿no es cierto? Es una palabra grave, no se tilda. Déficit es una palabra esdrújula, entonces se debe tildar. Referéndum
es una palabra grave, se debe tildar, porque es grave, ¿no es cierto? Termina en N. Currículum es una palabra esdrújula, se debe tildar. Vademecum es una palabra grave y se debe tildar. ¿Correcto? Son latinismos, pero adaptados al español. ¿Correcto? Ahora me piden, ¿no? Reconocer las palabras agudas, graves, esdrújulas sobre las clases de dos, aplica las reglas de acentuación. Bueno, ahí está, ¿no es cierto? Ahí está. La conciencia metalingüística es condición necesaria en el proceso de alfabetización de un niño. Este, cuando esté rodeado de una cultura oralizada, podrá abstraer lo indispensable para su útil desarrollo psicosocial y cultural. Asimismo, la fácil utilización de métodos alternos redundarán en una mejora ostensible de la calidad del aprendizaje escolar, ¿no es cierto? Ahí está. Eso sería lo importante analizar, ¿no es cierto? En este caso, en este ejercicio. Acentuación de algunas palabras dudosas, a ver, por aquí, de algunas palabras dudosas. Por ejemplo, barroco no se tilda, barroco se dice. Tic-tac no se tilda, se lleva así. Cuadríceps no se tilda así, se tilda así. Cuadríceps. Ómnibus no se tilda así, se tilda ómnibus. Interín se tilda de esta manera, no así, interín. No, por si acaso. Relax no se tilda. Fútil se debe tildar. Nobel no se tilda. Lívido no se tilda. Sutil no se tilda. Por si acaso. Monócromo no se tilda. Urea no se tilda. Alínea tampoco se tilda. Estadio no se tilda. Al menos que se diga estadio. Ahí sí, ¿no? Pero estadio no. Boina tampoco. Boina no se tilda. Acentuación dudosa. Requiem se tilda. ¿Por qué se tilda? Porque es una palabra o es un latinismo agregado al español y se respetan las reglas de acentuación, ¿no? Es una palabra grave, termina en M, se tilda. Convoy no. Insanía, ahí está, ¿no? Óptimo tampoco se tilda. Y cuadriga tampoco, ¿no es cierto? Táctil se debe tildar, porque es una palabra grave y termina en L. Mester no se tilda. Nobel tampoco se tilda, sí. Lívido, ahí sí se tilda. Cuando hace referencia a qué? Hace referencia fundamentalmente pues a algunas condiciones hormonales, ¿no? De la persona. Hipérbaton, ahí sí, hipérbaton. Listo, chicos, algunas aclaraciones y esa sería, o esa era la teoría de las reglas de acentuación especial. ¿Correcto? Espero que se haya entendido. Ahora sí, vamos al desarrollo de nuestra práctica, ¿no? Vamos al desarrollo de nuestra práctica. Por si acaso. Muy bien, acá las tildes, ¿no? Algunos elementos que hay que analizar, ver, ¿no? Por ejemplo, acá me piden lo siguiente, ¿no? Practica, ¿no? Con respecto al sufijo mente. A ver, vamos a desarrollar esto. Una pregunta. ¿Cortés lleva tilde o no lleva tilde? Profe, que yo sepa, Cortés sí lleva tilde. Entonces, si lleva tilde, aquí vamos a tildarla. Cortés. ¿Lleva tilde? Por supuesto que lleva tilde. Entonces, la tildamos por aquí. ¿No? Ahí está, Cortés. Mejor dicho, voy a subrayar, ¿ya? ¿Dónde se va a tildar? Cortés. Sí, porque es una palabra aguda, Cortés. Entonces acá se tilda. ¿Ves? Útil, útilmente, claro, útil es una palabra grave, se tilda, útil. ¿Ves? La U. En la U se tilda. Amablemente, no, amablemente no se tilda. Trágicamente, sí, trágica se tilda porque es palabra de grupo. Ajá, profe, trágica, muy bien. Cronológicamente, claro, cronológica sí se tilda, profe. Perfecto, ahí está. Injustamente no. Hábilmente, por supuesto, profesor. Hábil es una palabra grave y sutil. Ahí está.
Y débilmente, débil también. Débil. Ahí está. Perfecto. Ya sabemos que esa regla implica que las palabras, si se les agrega el sufijo mente, mantienen su sí. Esto sí antes la tenía, ¿no? Así que ya está, ¿tá? Por si acaso. A ver, con pronombres en crítico. Adiéstrala, claro que sí, es una palabra esdrújula. Apruébame, por supuesto, es una palabra esdrújula. Aconsejale, aconsejale. Ah, es una palabra esdrújula. Averígualo. Ah, profe, es una palabra esdrújula, por supuesto. Explícaselo, explícaselo, claro que sí, mira, esdrújula. Compártelo, claro que sí, compártelo, palabra esdrújula. Ahora, dime no. ¿Por qué dime no? Porque dime pasa de ser una palabra aguda a convertirse en una palabra grave. No sé si la puedes terminar en vocal. Léesela. 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 No, yo creo que se corresponde de esa manera. Léesela. Ah, léesela. Léesela. Sí, es una palabra grave, ¿no? Porque va a tildar porque la mayor parte de bola tiene en la sílaba C. ¿Correcto? Palabra grave termina en vocal, no se tilda. ¿Correcto? Ahora sí. Me piden que coloque la tilde en las palabras que la necesiten, ¿no? Nosotros vamos a desarrollar juntos, vamos a desarrollar practiquemos, y ya tú practicas lo que sería la tarea domiciliaria, ¿no? Que es esta de acá, chiquitita nomás, ¿ya? Por si acaso. Entonces, mira, yo te voy a ayudar acá con las 10 primeras y ya tú continúas con las restantes, ¿ya? Por si acaso. A ver, pregunta, voy a subrayar acá. Poseído debe llevar tilde. Poseído. Profe, por supuesto que debe llevar tilde. ¿Y por qué? Porque es una palabra con hiato acentual. Ah, perfecto, a mí. Perfecto, hiato acentual. Debe tildársela ahí. Portaavión. Portaavión. ¿Debe llevar tilde o no portaavión? Mira, agregamos la palabra porta y avión, ¿no es cierto? La juntamos en una sola. ¿Qué dice la regla cuando se juntan dos palabras? La regla dice lo siguiente. Si la palabra, la primera palabra, llevaba tilde y la segunda no, la primera palabra pierde su tilde. Pero si la primera palabra llevaba tilde, perdón, no llevaba tilde, la segunda, ¿no es cierto? Sí llevaba, mantiene su tilde. ¿No es cierto? Mantiene su tilde. ¿Ya? Mantiene su tilde. Ahora, ¿qué pasa si, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si en este caso las dos palabras llevaban tilde, ¿no? Portaavión. Si las dos palabras llevaban tilde, la primera la pierdo y la segunda la pierdo. Portaavión, ¿debe llevar tilde o no debe llevar tilde? Portaavión. Yo creo que, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Portaavión no debería llevar. Ahora, ¿por qué? Porque tenía tilde, pero al agregarse la otra palabra la pierde. Y solamente se mantiene tal y como es. Por si acaso. Aunque tú puedes decir, profe, si lleva tilde porque es una palabra aguda. Bueno, sí, tíldala ya acá. Ojo, tíldala. Ahora, ¿qué pasa con científico y humanístico? Bueno, ambas palabras llevan tilde. Antes de decirle con el guión, pero se mantiene. Se mantienen sus tildes en cada palabra, ¿no? Científico, humanístico. Ahí está, ahí está. Dejarían, profe, pero por supuesto que debe llevar tilde dejarían porque es una palabra con hiato acentual. Tíldala ahí. Averigualo. Ah, profe, sí, porque es una palabra con verbos que se le agregan pronombres críticos. Y además pasa de ser una palabra grave a convertirse en una palabra
a convertirse en una palabra esdrújula. Entonces se debe tildar. Perfecto. Púa. Claro que púa se debe tildar en la U porque es una palabra con guía acentual. Justamente, no se debe tildar. Profe, ¿y por qué no se tilda justamente? ¿Sabes por qué? Porque justa no se tildaba antes de agregar el anticomente, entonces no se tildaba. Fríamente, a ver, fría se tildaba. ¿Tiene tilde o no? Sí, porque es la tilde del hiato acentual. Y mente sí. Entonces, fría, ahí. Prácticamente, claro, antes de agregarse el anticomente, práctica sí lleva tilde. Porque es una palabra esdrújula, entonces se debe tildar en la A. Y tras pie, aquí lo que se me dice es lo siguiente como pasa en portaavión. Tras pie, ninguna lleva tilde, pero por reglas de tildación, la segunda debe tildarse y la primera no. Tras pie, se tilda en la A. ¿Correcto? A ver, se tilda en la A. A ver, vamos a borrarlo un poco. Tras pie. Ahí es, perfecto. Y ahora sí, tú de la 11 a la 20 lo continúas. Siempre acuérdate de respetar las reglas de acentuación, ¿no es cierto? Específico. Encierra las palabras que le den tilde por presentar hiato acentual. Por presentar hiato acentual. ¿Cuáles serían, muchachos? ¿Cuáles serían? A ver, me piden que encierre, ¿no? Que encierre. Entonces, acá sí solamente voy a utilizar mi lapicito nomás, ¿ya? Encierra la palabra de tilde por hiato acentual. Aúlla, sí. Ahí sí, la encierra. Tenue, no. Paisaje, no. Analogía, por supuesto, analogía. Poesía también, por supuesto. Poesía también, por supuesto. Distribuido, no. Pausado, no. Frío, por supuesto, frío también. Oído, ahí sí también. Oigo, no. Creencia, no. Sentí. Perdón, yo estoy haciendo el trabajo acá, entonces lo restante, por favor, lo restante. ¿Ya? Así que ya sabes. Lo restante lo haces tú. Profe, hiato acentual, vocal abierta, vocal cerrada, más vocal abierta. La vocal cerrada debe llevar tilde, por si acaso. Ya, profe, listo, perfecto. Dice, en cada uno de los siguientes grupos de palabras, coloca las tildes que faltan. Las tildes que faltan. Bueno, yo voy a, ya saben, ¿no? Con el lapicito, ¿no? Adiéstralo, claro que sí, en la E. ¿Por qué, profesor? Porque esa palabra es esdrújula. Ágilmente, claro. Antes de agregarse el últimamente, ágil sí lleva ágil. Por eso es que ágil debe tildar la A. Apruébame. Apruébame. Claro, es esdrújula. Se tilda. Apruébame. Para bien. Para bien. Para y bien no llevan tilde, ¿no? Ninguna de las dos. Sin embargo, ¿no es cierto? La segunda debe tildar. Para bien. Esa es la regla. Dócilmente. Profe, dócil se debe tildar sí, porque antes de se tildaba. Dócil, palabra grave. Puerco espín. Bueno, ninguna de las dos se tildan, sin embargo, la segunda debe tildarse por regla. Puerco espín. 23. 23. Ninguna de las dos se tildaba. 23. Ninguna de las dos se tilda. Sin embargo, ¿no es cierto? Por regla, la segunda palabra debe tildar. 23. Lírico poético. Ambas se tildan. Lírico poético. Ambas se tildan, se respeta su tilde. ¿Correcto? Anglosajón. 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 Sí, ninguna de las dos llevaba tilde, sin embargo, al unirse, la segunda palabra debe tildar.
Decírnoslo. Claro que se tilda. ¿Por qué? Porque es una palabra esdrújula. Decirnos. Agregándosele al verbo un pronombre clínico, se convierte en palabra esdrújula. Peruano-japonés. Peruano-japonés. Japonés. ¿Se debe tildar? No, ninguna de las dos se tilda. Sábelo todo. Sábelo todo. Tampoco se va a tildar. Sábelo todo. Sábelo todo. ¿No es cierto? Ya está. Entonces, allí ya tenemos, ¿no es cierto?, estas tres. Tú vas a continuar con las tres restantes, ¿ya? Por si acaso. No te olvides de sus reglas, ¿ah? Tilda los adjetivos y así lo necesiten y forma adverbio con él. A ver, primero vamos a tildarlo, ¿ya? Y después escribimos cómo se adverbializa. Feliz, ¿se debe tildar? No. Inútil, inútil sí, ¿ah? ¿Por qué? Porque es una palabra grave y termina en él, ahí sí. Rápido, por supuesto, es esdrújula. Fácil, por supuesto, porque es grave. Descortés, 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 descortés. Yo creo que sí, ¿eh? Se debe tildar porque la I y la S, ¿sí? A ver. Bueno, difícil ya está. Ah, no, ya está acá. Rústica sí es palabra esdrújula. Y vil no. Por ejemplo, profesor, ¿cómo puedo adverbializar? A ver, ayúdame acá. Mira, por ejemplo, el feliz. Voy a poner feliz. Mira, voy a colocar felizmente. Ya está. Listo. Por ejemplo, acá en inútil. Inútilmente. Ahí está. Inútilmente. Por ejemplo, en rápido. Mira, vamos a colocarlo. Rápidamente. Ahí está. Fácil, por ejemplo, fácilmente. Ahí está. El descortés, ¿cómo sería? Descortésmente. Ahí está. Descortésmente. En rústica sería rústicamente. Rústicamente. Y en vil sería vilmente. Ya está. Listo. Y de esta manera tú completas. De esta manera los completas. Ahora mira, añade acá la forma verbal el pronombre indicado y colócale en la tilde en caso de ser necesario. Avísale. Cállate. Cállate. Ya, perfecto. ¿Acá cuántas son? Son 10, ¿no? Voy a ayudarte el 5, ¿ya? Cállate. Ya está. Esdrújula. Pidiola. Pidiola. Ya. Añade cada forma verbal el pronombre indicado y colócale en la tilde en caso de ser necesario. Pidiola. Pidiola. No. Ya, vístelo. Ya, pidiola no. Pidiola no lleva tilde. Pidiola. Ya está, no lleva tilde. Vístelo. Vístelo. Vístelo, sí. ¿Por qué? Porque es una palabra esdrújula. Vístelo. ¿Ya? Dile no, porque pasa de ser una palabra aguda a convertirse en una palabra grave, ¿no? Y termina en vocal, ¿no? Llámalo. Ah, profesor, llámalo. Ahí está. Llámalo. ¿Sí? Correcto. Déjanos. Claro. Pasa de ser una palabra grave a convertirse en una palabra esdrújula. Déjanos. Ahí está. Déjanos. Proponle. Ya, acá sí pierde, ¿no? Proponle. Ya está. Estudienla. Estudienla. Ah,
Tú, bien, bien la. Y tráelo, tráelo, ¿no? Tráelo. Ahí está. Tráelo. Listo. Oye, tenía que ayudarte solamente en 5 nomás. Bueno, ya te ayudé en las. Coloca la tilde en las palabras compuestas que la necesiten. Bueno, yo creo que allí, ¿no es cierto? Tú misma eres, ¿no? Yo creo que tú mismo eres, ¿no? Puedes hacerlo acá. Acá sí te voy a ayudar, ¿ya? Coloca las tildes en las siguientes oraciones. A ver, vamos a ver cuáles serían esas tildes, ¿no? Vamos a subrayarlas aquí. Ya vamos a subrayar. A ver, dice, en su íntimo, ya, íntimo, amigo, además, ya, además, acá vamos a borrarla, además, es su íntimo amigo, es íntimo de Andrés, Andrés, ya, en el colegio. Listo. Al regresar de la calle, me enteré del problema, pero me callé. Listo. Interpretó bien su papel. No hay duda de que como actor es un buen intérprete. Ahí está. El guardián, a ver, guardián, dice que no se permite que anden por el andén. Ahí. Ahora yo habito lo que antes Inés habitó, ¿ya? Ahora yo habito lo que antes Inés habitó. ¿Está? Eliana libró una magnífica campaña en favor del libro, ¿ya? Como me dieron un pase para la función, ¿ya? Pasé sin problema. Hace tiempo, Alberto trabajó en esa fábrica, que ahora fabrica artefactos eléctricos. Pepe se encontraba sin ánimo, ya, el sábado, y a diferencia de otras veces, no animó el partido. Me jubilaré a los 60 años, a la misma edad que se jubiló mi padre. En esa serie, al final, el último soldado ultimó al enemigo. No se publicó la noticia para que el público no se enterara. En el término de 8 días, Alfred terminó el trabajo. Ella practicó ayer matemática, ahora practico yo. ¿Correcto? Ahí es. Dice, está mejor al verlo muy bien y alegre. Yo también me alegré. Por la humedad se oxidó. Ahora con la lija le quitaré el óxido. Los campos estériles no producían ni con la adaptación hecha. Reaccionó tardíamente.
cuando ya no podía hacer. Sus comentarios caóticos originaron su caída. El texto es acríptico. No vale la pena hacer el análisis. Ahí. Perfecto, y aquí están tus actividades de extensión, ¿no? Ya sabes que te queda esta parte esta de acá y esta de acá. Y bueno, la tarea domiciliaria que tú la puedes hacer, practica, ¿no? Lo importante es que practiques. Es lo único que debe importar ahora, que practiques, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? En las palabras con guión. Político debe tildarse, social no se tilda. Peruano, búlgaro se tilda. Socialdemócrata sí se tilda. Recuerda que cuando es por guión, se mantiene ese tilde, ¿no? Independientemente. Técnico se tilda, biológico se tilda. Técnico se tilda, administrativo no. Químico se tilda. Farmacéutico también se tilda. ¿No? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Palabras compuestas, ¿no? Cefalorraquídeo, físico-químico, 23º, ¿no? Baloncesto, ¿no? Hazme reír, ¿sí? 15º, ¿no? Contrarréplica, ¿no? Austrohúngaro. Perfecto. Así que ya sabes, ¿no? Por hiato acentual, ya sabes. Pío, ¿no? Jugaría, fría, ahito, veías, perdón, oídos, herejía, heroína, vaído, alcancía, baúl, caída. Ya está, listo, eso es. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Entonces, eso era lo fundamental que teníamos que ver la semana pasada, pero bueno, ahí está. Nunca es tarde, ¿no? Hay que seguir así. Chicos, entonces, ya nos veremos, es probable, la siguiente semana, ¿no es cierto? En otra edición más del curso de razonamiento verbal. Cuídense mucho. Chao, chao, y que tengan buen día. Nos vemos.